Reconstruido. Capítulo 44. Ve por el oro. Primera parte. El viento silbaba sobre sus nudillos mientras su puñetazo se disparaba hacia su objetivo. Hagakure debió esquivarlo, pues una ráfaga de aire a presión explotó desde el punto de impacto de Izuku, enviando una ola de aire que se estrelló impotente contra las paredes de la arena. ¡Qué evasión tan increíble de la chica invisible! Gritó Present Mic por el altavoz. Bueno, no pude verla exactamente, pero seguro que fue increíble. Se necesita muchísima velocidad y habilidad para esquivar un puñetazo tan rápido, así que sí, se podría decir que fue impresionante, añadió Ida Tensei, copresentador de Present Mic para el festival deportivo de este año. Créeme, deberías saberlo. El público rió entre dientes. Tangersen se lanzó un ping desde la derecha y se agachó para evitar una patada circular de su oponente invisible. Algún día descubriré cómo lo haces, Midoriya. Se burló Hagakure. Y entonces, se acabó para ti. Promesas, promesas, Toru. Chasqueó la lengua y retrocedió un paso para evitar una serie de golpes. Además, ni siquiera has dado un puñetazo, pero te he cubierto por completo. Le guiñó un ojo exageradamente a Hagakure, y recibió una risita ahogada. Así que está más por aquí. Uno para todos se encendió mientras se preparaba para abalanzarse sobre ella. No te olvides de mí, Midoriya. Maldijo Izuku y tuvo que correr a un lado para esquivar el enorme puño que se estrelló contra el suelo donde había estado. Yo también sigo siendo tu oponente, ¿sabes? De eso hablo. Exclamó Present Mic. Puño de batalla cambia el panorama de este duelo a tres bandas una vez más al interponerse entre Deku y Chica Invisible. Es una buena estrategia de Chica Invisible y Puño de batalla centrar su atención en Deku, comentó Ida. Tiene ventaja en velocidad y potencia, así que necesitan protegerse mutuamente para que no pueda abrumarlos uno a uno como hizo con Gebaudan y Longweizi en el último asalto. Un momento. Izuku esquivó los rápidos golpes de Kendo, buscando una oportunidad. Me interrumpe Midnight, no, Nemuri, no lo diré en televisión nacional. Izuku redirigió un recto de derecha del puño regular de Kendo y lanzó un Delaware Smash de baja potencia con el dedo índice derecho para desequilibrar a Hagakure y que no pudiera acercarse sigilosamente. Tenía que admitir que el mayor de los Ida tenía razón. Fue una buena estrategia por parte de sus oponentes atacarlo así, y la situación empezaba a ser un poco frustrante. Podría haber liquidado la batalla en los primeros instantes si hubiera ido a toda máquina. Pero All Might lo había retado a mantenerse por debajo del 10% durante todo el festival deportivo. Es un buen ejercicio de control, muchacho. Había dicho su mentor. Y, si lo logras, te conseguiré cualquier pieza de recuerdo de All Might que quieras. Firmada por mí, por supuesto. Izuku gruñó. Me quedaré con esa ilustración especial rara del 35 aniversario de All Might / Staran Stripe. Será mía. Kia. Gritó Kendo mientras lanzaba un cruzado de izquierda. Izuku giró sobre su pie trasero para esquivar el golpe, pero fue golpeado por el costado del puño de Kendo, que se expandió hasta su tamaño máximo. Aprovechó el impulso para realizar una voltereta hacia atrás y aterrizó pesadamente agachado. ¡Guau! Un movimiento superinteligente de puño de batalla, solo para que Deku saliera ileso. Izuku se tambaleó al sentir el suelo temblar. El círculo del campo de batalla que delimitaba el límite comenzó a acercarse al centro. Ya son los 3 minutos. Desde ahora hasta el final del asalto, por cada minuto que dure, el campo de batalla se reducirá. A ver si el giro de este año nos obliga a un final emocionante para este combate de peso pesado. Izuku dejó que su mente se desbocara mientras los rugidos del público y los comentaristas lo inundaban. Kendo tenía ventaja en técnica, pero debido a su don, dependía mucho de la parte superior del cuerpo tanto para atacar como para defenderse. Si tan solo pudiera derribarle los brazos, bueno, no es la peor idea que he tenido, pensó. Battle Fist sin duda está haciendo honor a su reputación de luchadora estratégica y hábil, dijo Ida. Ya se ha dado cuenta de que sus trucos habituales no funcionan, así que está experimentando y encontrando nuevas formas de atacar, todo ello sin descuidar su técnica. Un nivel de alto nivel para una estudiante de segundo de preparatoria. Tendremos que ver si encuentra la fórmula ganadora antes de que Deku logre noquearlo. ¿Qué es esto? Present Mic se interrumpió mientras Kendo cargaba contra Izuku. Parece que Puño de batalla se ha impacientado un poco y ha empezado a abalanzarse sobre Deku. ¿Cree que ha encontrado la manera de derrotar a nuestro favorito? Ya entendí tu estilo, Midoriya.
Se burló Kendo mientras corría. No puedes correr eternamente. Sentido de peligro emitió un suave pitido mientras Hagakure se posicionaba detrás de él. Así que ese es su nuevo plan, se dio cuenta. Kendo me acorrala mientras Hagakure intenta sacarme por detrás o, en su defecto, me obliga a quedarme quieto y librar un duelo de 2 contra 1. Eso es inteligente, Kendo. Kia. Rugió Kendo. Saltó por los aires, con su pelo rojo ondeando como la cola de un cometa. Su puño derecho se expandió hasta alcanzar el tamaño del torso de Izuku. Con un grito gutural, lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas. ¿Pero quién dijo que yo estaba corriendo? La multitud aulló cuando su puño golpeó con fuerza, solo para quedarse en silencio. Kendo se quedó boquiabierta. Su mano, potenciada por su don, estaba firmemente sujeta por Izuku. ¿Qué demonios? La multitud explotó cuando vieron a Izuku y se dieron cuenta de lo que había sucedido. Lo atrapó. Gritó Present Mic. Atrapó su puñetazo con la mano. Sí, y escuece muchísimo. Izuku ignoró el impulso de hacer una mueca al sentir el dolor en la palma de la mano. Recovery Girl sin duda lo iba a regañar por eso. Olvídate de Recovery Girl, Nemuri podría matarme por presumir. Ark. Con un grito de frustración, Kendo lanzó un puñetazo a la cabeza de Izuku, pero Izuku también lo atrapó. Kendo forcejeó, con los brazos retorciéndose y sacudiéndose mientras intentaba zafarse, pero Izuku la mantuvo agarrada. Kendo tenía años más de experiencia en artes marciales que él, había participado en miles de combates más. Pero uno para todos, incluso con solo un 10%, le daba a Izuku una enorme ventaja de fuerza. Le sonrió ferozmente. Mi turno. Izuku echó la cabeza hacia atrás y, tirando de los brazos de Kendo hacia adelante, le dio un golpe en la nariz. Kendo emitió un crujido agudo y un gruñido de dolor cuando el cabezazo de Izuku le rompió la nariz. Se apartó, parpadeando para ahuyentar el repentino dolor del impacto. Sí, definitivamente no fue mi mejor idea. Tua. Izuku volvió a centrarse en Kendo mientras escupía al suelo la sangre que le había entrado en la boca. Su sonrisa se volvió depredadora. ¿Es eso lo mejor que tienes? Vaya, espero que esto no me despierte algo. Izuku oyó un ep a sus espaldas y Kendo se puso rojo de ira. ¿Lo dije en voz alta, no? Preguntó. Kendo asintió, aún sangrando por la nariz. Bueno. Supongo que tengo que deshacerme de las pruebas. Izuku saltó y flexionó las rodillas contra el pecho antes de estrellar los pies contra el pecho de Kendo con una potente patada descendente. Kendo voló por los aires mientras cruzaba la arena. Se estrelló con fuerza justo dentro del escenario. Izuku giró al caer, aterrizando en una flexión sobre sus palmas magulladas. Giró hacia la derecha, evitando el pisotón de Hagakure que lo habría dejado inconsciente. Eso fue brutal, Toru. Gritó por encima del sonido de Present Mic, que se estaba volviendo loco desde la cabina. Pero aún no estuvo lo suficientemente cerca. Se puso de pie de un salto y se vio obligado a esquivar el puñetazo de Hagakure con la izquierda. El sentido de peligro se encendió una y otra vez mientras se balanceaba y zigzagueaba entre sus puños y patadas. Continuó su danza hasta que sintió que el ritmo de sus golpes se asentaba en un compás constante. Esperó a que fallara otro golpe antes de abalanzarse hacia adelante, rodeándola con sus brazos. Disculpen, pero tengo una carta que ganar. Izuku levantó la frágil figura de Hagakure en el aire y comenzó a girar. Ella chilló y lo golpeó con los codos y los antebrazos, pero la fuerza de sus golpes fue amortiguada por el refuerzo de One for All. Su relámpago se tensó y centelleó mientras lanzaba a Hagakure por la arena. Kendo apenas se estaba poniendo de pie cuando Hagakure chocó contra ella, haciéndolos rodar por la línea. Puño de batalla y chica invisible están fuera de juego, suspiró Aizawa desde la plataforma del árbitro. El ganador es Deku. ¡Increíble! Vitoreó Present Mic mientras el público rugía de aprobación. Deku logra eliminar a sus dos oponentes de un solo golpe para asegurar su lugar en la ronda final. Se unirá a Shouto como nuestro segundo finalista hasta el momento. Regresaremos después de un breve descanso con nuestra tercera semifinal para ver quién se une a estos combatientes en la lucha por el oro. No se lo pierdan. Riquilla juntó los dedos bajo la barbilla mientras veía los mejores momentos de la primera ronda del Festival Deportivo de la UA. En la pantalla, los niños corrían de un lado a otro como hormigas que salían de una colina. Era un caos desordenado.
Los estudiantes luchaban entre sí en un instante y entre sí en el siguiente mientras se abrían paso a toda velocidad por un laberinto en una frenética carrera por los puntos. Por lo que sabía de sus espías, no era muy distinto a lo que pasaban los estudiantes en el examen de admisión, aunque dudaba que en este último hubiera una chica de pelo rosa que se reía como un loco mientras manejaba un enorme minotauro mecánico. Podía sentir cómo su estrés aumentaba al contemplar la escena. Este es un ejemplo perfecto de por qué el mundo necesita nuestra revolución, dijo con altivez mientras bebía de su copa de vino. Todos los estudiantes de heroísmo dominan la competencia. El hombre promedio simplemente no puede competir. Pero si todos hubieran recibido entrenamiento con sus metahabilidades, entonces cada uno estaría en igualdad de condiciones. En cambio, la OA usa este evento para deificar a sus héroes, para hacer alarde de la brecha que los separa. Pero pronto conocerán la verdadera igualdad. Pronto conocerán la verdadera libertad. Se giró hacia la cámara, donde sabía que su obediente ejército observaba expectante. Brindó por ellos con su copa. Libertad a través de la liberación, mis hermanos y hermanas. No necesitaba oír los gritos voraces de su ejército para saber que estaban terminando su mantra. Libertad a través de la sangre, sin duda. Riquilla reflexionó mientras volvía su atención al festival deportivo. Skeptic cortó la señal de las cámaras salientes, dejando a la cúpula del Ejército de Liberación de Meta sin público. Aunque está por verse si es su sangre o la nuestra. ¿No es increíble, comandante? Curious casi salivaba mientras veía la grabación. Sus ojos, sin pestañear, siguieron un rayo esmeralda por el campo. Es magnífico. Estoy deseando ver qué será de él. Incluso para ti, pareces obsesionado, curioso, dijo Trompeta mientras se servía una copa de brandy. ¿Ya te aburriste de tu mascota en el sótano? Toga y Miko ha demostrado ser difícil, admitió Curious a regañadientes. Tiene una increíble tolerancia al dolor y un control precario de su propia cordura. Es un delicado equilibrio entre torturarla lo suficiente para que revele información y destruir lo que queda de su mente. Pero se ha avanzado. Su sonrisa depredadora regresó mientras volvía a mirar la pantalla. En sus momentos menos lúcidos, ha empezado a pedirle ayuda a Deku. Parece creer que él la salvará. Fascinante, le espetó Riquilla a un sirviente que se apresuró a traerle su tableta. Repasó la información que tenían sobre el héroe cuyo nombre parecía estar en boca de todos. ¿Se han visto antes? Varias veces, respondió Skeptic. Deku también está íntimamente involucrado en el grupo de trabajo policial creado para responder a las filtraciones de información de Toga. En pantalla, la vista cambió a las salas de escape que los estudiantes tuvieron que afrontar en la segunda ronda. Las hormigas se retorcían y se retorcían mientras formaban equipos en un intento desesperado por ganarse al menos un poco del cariño del público. Riquilla sintió una extraña compasión por la mayoría de los jóvenes héroes en pantalla. Son solo peones en una guerra que ni siquiera saben que se está librando. Solo herramientas del statu quo. Pobres desgraciados descarriados. Es extraño que un estudiante de secundaria forme parte de uno de esos grupos de trabajo, ¿no? Trumpet levantó una ceja. Es bastante inusual, el ceño fruncido de Skeptic se profundizó. Llevamos meses intentando que uno de nuestros miembros de las filas de los héroes se uniera a ese grupo de trabajo en particular, sin éxito. Pensar que nos superó en estrategia algún mocoso llorón, es más de lo que jamás podrías soñar, escéptico, le espetó Curiosa, apartando la vista del festival deportivo. Es la revelación de la que habló nuestro gran comandante hecha carne. Es el siguiente paso en la evolución de las metahabilidades. Es el hijo brillante de esta nueva generación. Cuida tus palabras antes de que yo te las guarde. Basta. Riquilla dejó escapar suficiente poder en su voz como para que una sola palabra retumbara en la sala. Sus lugartenientes se pusieron firmes de inmediato. No hay necesidad de luchar. Yo también estoy bastante intrigado por esta nueva pieza del tablero. Se inclinó hacia adelante mientras la pantalla mostraba un primer plano del chico mientras anunciaban el siguiente combate de la tercera ronda. De hecho, me atrevería a decir que me resulta bastante familiar. Empezaré a realizar comparaciones faciales en nuestra base de datos. Skeptic empezó a escribir en respuesta a su orden no especificada. Lo encontraremos, gran comandante. Tú también lo ves, ¿verdad, gran comandante? Los ojos de Curioso brillaron de emoción. Ese chico va a cambiar el mundo. Riquilla tarareó sin compromiso mientras se reclinaba en su silla de oficina. ¿Quién eres, Midoriya Izuku? Se preguntó.
¿Y en quién te convertirás? Felicidades, bebé. La cara emocionada de su madre dominaba la pantalla de su teléfono. Gracias, mamá. Izuku cerró su casillero con el hombro mientras hacía malabarismos con el teléfono y la bolsa del gimnasio. Pero lo más difícil está por llegar. Seguro que lo harás genial, cariño. La preocupación se apoderó de su madre. Siento no haber podido venir en persona, Izuku. No se preocupen, resopló Izuku con una risita. La verdad es que si no estuviera compitiendo, habría volado a casa para verlo desde el sofá con ustedes. Es la mejor manera de verlo, de todas formas. De acuerdo, siempre y cuando estés segura. Me encantaría hablar más, cariño, pero Sosaki-san y Kota-kun están esperando y debería prepararle el almuerzo a Eri. Hablaré contigo después de la ceremonia de entrega de medallas, ¿de acuerdo? Izuku se tomó nota mental de enviarle un mensaje de agradecimiento a Mandalay después del festival deportivo. Le había costado saber por dónde empezar para que Eri se acostumbrara a interactuar con niños de su edad. Su madre la había llevado a algunos parques y otras salidas, pero estar rodeada de tanta gente solía hacer que Eri volviera a encerrarse en sí misma. Solo después de que las Wild Pussycats pasaran por Eutz Alliance, a Izuku se le ocurrió preguntar si Kota podía ayudar. Mandalay aprovechó la oportunidad para ayudar a Kota a hacer amigos y desde entonces ambos habían tenido algunas citas de juego supervisadas. Al principio, mientras se conocían, hubo una extraña tensión, pero con el tiempo se calmó y se hicieron verdaderos amigos. Claro, mamá. Saluda a Mandalay y a Kota de mi parte, ¿vale? Lo haré. Mucha suerte, cariño. Te apoyaremos. Buena suerte, Nisan. Su madre enfocó la cámara hacia Eri, quien le sonreía radiante. Llevaba el pelo trenzado hacia atrás y tenía rayos verdes pintados en ambas mejillas. Fuafua, el gato que le había comprado en el centro comercial, estaba en sus brazos. Casi se le encogió el corazón al verla. ¡Qué monada! Gracias, Eri. Su hermana sonrió felizmente y salió de cuadro. Y gracias, mamá. Te llamo luego, ¿vale? Está bien. Adiós, Izuku. Te quiero. Yo también te amo. Izuku colgó y vio su reflejo en la pantalla negra de su teléfono. Suspiró y se apoyó contra la pared del vestuario, disfrutando del breve respiro del ajetreo del día. Su primer festival deportivo había sido estresante, pero el segundo estaba resultando aún más agotador. Sentía un nuevo peso de expectativa sobre sus hombros que aumentaba la tensión cada vez que estaba en la arena. Sin embargo, más que la expectación del público, Izuku estaba preocupado. Habían pasado 5 días desde que tuvo noticias de Himiko. 5 días de silencio tras su último mensaje, dejándolo solo con una vaga insinuación de que Lady Nagant era importante, sin ninguna indicación de para qué ni cómo. Todos sus mensajes no habían sido entregados. No era raro que apagara el teléfono por completo entre comunicaciones, pero aún así le preocupaba. Sukauchi le había prometido mantenerlo informado, pero la policía tampoco había encontrado nada. Sus mentores le habían dicho que no se preocupara, que se concentrara en el festival deportivo y su entrenamiento. Pero Izuku lo presentía. Llámalo instinto o alguna advertencia del don del cuarto, pero algo grande se avecinaba. Prepárense para esta, chicos. La voz de Present Mig resonó por los altavoces del estadio UA. Las paredes de la sala de espera se estremecieron por el volumen, y el traqueteo de las taquillas se sumó a la cacofonía. En solo unos minutos comienza nuestra última semifinal. Asegúrense de ir al baño porque no querrán perderse ni un segundo de esta acción trepidante. A regañadientes, Izuku guardó su teléfono en su casillero. Himiko podía cuidarse sola. Lo sabía. Pero seguía preocupado. Si se encontraba en una situación que no pudiera controlar, ¿pediría ayuda? ¿O se hundiría demasiado como penitencia? ¿Pensaría siquiera en salvarse si eso significaba acercarse a quien buscaba? Ignoró diligentemente la hipocresía de sus preocupaciones. Había recibido docenas de sermones de las personas de su vida. Nemuri, Ochako, Toshinori, incluso Roy y Aizawa Sensei se habían sumado a la acción. Izuku contaba con una red de apoyo que se aseguraba de cuidarse. Tenía gente en quien confiar. Himiko no tenía nada de eso. La única persona que se daría cuenta si Himiko se desconectaba era Izuku, pero ella lo mantenía tan distante que ni siquiera estaba seguro de lo que hacía, y mucho menos de si necesitaba ayuda. Izuku se golpeó las mejillas con fuerza para centrarse. Necesitaba concentrarse. No podía hacer nada por ahora.
Era una lástima, pero obsesionarse con no poder ayudar solo lo lastimaría. Ya se preocuparía después. Ahora mismo, sus compañeros merecían su atención. Sus amigos merecían que estuviera ahí para ellos. Con ese pensamiento en mente, Izuku salió del vestuario y se dirigió hacia las gradas 2A, sin notar la sombra que se desprendió de la pared para seguir su estela. Momo inhaló lentamente. Dejó que el aire llenara sus pulmones y lo retuvo, con el corazón latiendo con fuerza. Exhaló cuando el hormigueo en sus pulmones empezó a convertirse en ardor. El pesado latido de su corazón casi ahogó los gritos de la multitud. A su izquierda, Tenya estiraba las piernas, preparándose para la batalla que se avecinaba. Sus gafas protectoras, unas graduadas para reemplazar las de la competencia, brillaban con fuerza bajo el sol de la tarde. Había ganado su primera ronda con facilidad, aplastando a Yanagi de la clase B y a Kyoka a los pocos minutos de comenzar el combate. Estaba seguro de que intentaría lo mismo contra ella. La creación bullía bajo su piel mientras se preparaba para sus contraataques. En cuanto Present Mic comenzara el combate, estaría lista para desatarse. A su derecha y a la izquierda de Ida, Pony Tsunotori rebotaba ligeramente sobre sus cascos. La otra chica había superado un duro enfrentamiento para llegar a las semifinales. Kirishima y Mina se habían unido para intentar noquear a Pony, pero la situación se invirtió cuando los resbaladizos rastros de ácido de Mina permitieron que los cuernos de Pony arrastraran a Kirishima fuera del ring. Pony usó entonces su fuerza mejorada para vencer a Mina en el mano a mano. Sin embargo, sufrió quemaduras graves en las manos y el hombro izquierdo. Incluso ahora, las vendas asomaban por debajo de las mangas y el cuello de su uniforme de gimnasia. Pony miraba a su alrededor con furia, su expresión normalmente suave, feroz y cautelosa. Probablemente le preocupaba la posibilidad de enfrentarse a otro doble ataque de los dos miembros de la clase A. Momo también estaría en su posición, aunque no lo creía probable. Tenya probablemente la veía como la mayor amenaza. Ambos sabían, por sus diversos enfrentamientos del último año, que si no se deshacía de ella rápidamente, era probable que prevaleciera a la larga. Su pelea le daría a Pony una oportunidad de maniobrar. «Prepárense, chicos», gritó Present Mic. «Tenemos una alineación emocionante para nuestra última semifinal. En el área 1, tenemos a la única representante de la clase B que queda en el torneo, la heroína Bronco, Rocketti». Pony dio unos pasos al frente y saludó a la multitud. Entre su fuerza y resistencia mejoradas y el alcance que le otorgan sus cuernos, Rocketti es una combatiente tan feroz como versátil, dijo el hermano de Tenya. Le doy las mismas probabilidades que a cualquiera de ganar esta batalla. En el área 2, continuó Mick, tenemos al demonio de la velocidad que se apoderó del título familiar, el héroe Turbo, Ingenium. Tenya asintió solemnemente hacia la cabina de comentaristas. ¿Qué opinas sobre las posibilidades de tu sucesor, Ingenium? Siento que anunciar esto va a ser un momento muy confuso para mí, al parecer, bromeó Ida con ironía. Ingenium es muy rápido. Es incluso más rápido que yo a su edad. Su mejor apuesta será intentar repetir lo que hizo en la ronda anterior y evitar una pelea prolongada con dos oponentes con más experiencia en combate. Si lo logra, debería ganar. Y finalmente, nuestra tercera competidora que eliminó a una de las medallistas del año pasado, Tsukuyomi, en las primeras rondas de la tercera etapa de este año, la mujer con un plan para todo, la heroína de todo, Creati. Momo esbozó su mejor sonrisa, fruto de años de reuniones de directorio y galas, y saludó cortésmente a la multitud. Buscaba la imagen regia y distante que Moon Lady y ella habían ideado, aunque no estaba segura de cuánto disimulaba sus nervios. Creati ha sido sin duda una estrella en este torneo, dijo Ida. Su versatilidad es excepcional y ha demostrado una increíble capacidad de previsión y técnica en las rondas previas. Estoy seguro de que ya tiene un plan para este partido. Bueno, veremos si su ojo estratégico la lleva a la victoria mientras nos preparamos para partir. ¿Están listos nuestros combatientes? ¿Sí? Por supuesto. Hagámoslo. Prepárense para luchar en mi señal. Listos. Comiencen. El zumbido de un motor fue la única advertencia que Momo recibió mientras Tenya se dirigía hacia ella. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla, una niebla rosada brotó de la piel de Momo mientras se envolvía en el gas sonámbulo de medianoche. Una vez que la nube la rodeó, una máscara con filtro se desprendió de su mandíbula, formándose al instante sobre su boca y nariz. Tenya se detuvo de golpe justo fuera de la nube, frunciendo el ceño. Abrió la boca para decir algo, pero fue golpeado lateralmente por los cuernos de Pony.
Momo se vio obligada a tirarse al suelo para evitar otro golpe que atravesó la nube de niebla donde se encontraba. Los cuernos que habían golpeado a Tenya amenazaron con sacarlo de la arena hasta que se les escapó y rodó hasta detenerse. Pony, impávido, atacó a Momo a través de la niebla. Nada personal, Yao Yorzu. Pony se estrelló contra el suelo con un casco que hizo rodar a Momo hacia un lado. Un escudo surgió de su antebrazo justo a tiempo para detener una ráfaga de cuernos que Pony le disparó. Maldijo para sus adentros al notar que su niebla de sonámbulo ya empezaba a dispersarse en el aire. Debido a los límites de la creación, no podía crear el gas al mismo ritmo que medianoche, y cuanto menos hubiera en el aire, más rápido se volvería ineficaz al dispersarse por la arena. Podía crear más, pero era un gasto enorme de recursos y ya sentía que el hambre aumentaba a medida que el esfuerzo del día la superaba. Si quería seguir funcionando para la ronda final, tendría que ser juiciosa con sus creaciones. Una ráfaga de viento hizo que Momo se agachara bajo su escudo. Al asomarse, vio a Tenya entrando y saliendo de la nube a toda velocidad, acosando a Pony a patadas antes de retirarse de nuevo. Pony logró mantenerlo a raya con la ayuda de los dos pares de cuernos que giraba constantemente a su alrededor, e incluso logró seguir bombardeando a Momo con un flujo constante de cuernos que se estrellaban contra su escudo. Cada vez que Tenya entraba y salía de la nube, el aire que levantaba con su movimiento dispersaba más gas. Menos de un minuto después de colocarlo, su gas de sonámbulo se había agotado casi por la mitad. Momo resopló para sí misma. Supongo que tendremos que hacerlo a la mala. Se puso de pie, con el escudo alzado para protegerse de los cuernos de Pony. Dio unos pasos hacia adelante, acortando la distancia entre ella y sus oponentes. Esperó a que Tenya se lanzara de nuevo hacia adelante para enfrentarse a Pony antes de abalanzarse, creando creaciones que surgieron de la piel de sus palmas directamente a sus manos. Pony captó su embestida con la vista periférica, apenas logrando agacharse bajo el kunai que Momo lanzó con la mano derecha. Momo giró y se agachó incluso con el impulso que la impulsaba hacia adelante, esquivando por poco la patada circular que Tenya le lanzó. Levantó la mano izquierda, aferrada a una pistola eléctrica, y la disparó al pecho de Tenya. La electricidad chispeó por los diodos y recorrió su cuerpo. Con un jadeo ahogado, su compañero cayó hacia atrás, con las extremidades sacudiéndose y agitándose por las réplicas. Una tonfa de su antebrazo derecho justo a tiempo para atrapar la patada de Pony. Su casco golpeó con fuerza contra el metal de su bastón, enviando reverberaciones por el brazo de Momo. Apretó los dientes a pesar del dolor y se aferró con desesperación. La piel sobre las uñas de su mano izquierda cobró vida al posarse el metal sobre sus uñas y yemas de los dedos. Momo atacó a Pony con sus garras recién creadas, provocándole una serie de cortes en la mejilla. Los ojos de Pony se abrieron de par en par ante la repentina agresión y retrocedió vacilante, dándole a Momo una oportunidad. Atacó con el extremo más corto de la tonfa, clavándole el borde romo justo debajo del esternón. El golpe la dejó sin aliento y Pony se tambaleó hacia atrás, jadeando. Momo le arrancó las piernas de un manotazo, derribando a su oponente al suelo. Momo rodó sobre ella, colocándose detrás de Pony. Giró la tonfa y apalancó el extremo opuesto en el hueco del codo, presionando el bastón contra su garganta mientras las garras de Momo se cernían sobre sus ojos. «Ríndete», gruñó al oído de Pony. Sus piernas rodearon el abdomen de la chica más baja, aferrándose firmemente. «No puedes escapar antes de que te ciegue o te deje inconsciente. Ahora ríndete». Pony se golpeó la pierna desesperadamente, indicando su sumisión. «Rockety se ha rendido», declaró Aizawa con cansancio. «Ingenium no puede continuar. Creati es el ganador». ¡Increíble!, gritó Present Me desde la cabina. Un toque de su peculiaridad se filtró en su voz, haciendo vibrar de emoción a todo el estadio. Creati consolida su lugar en la final con la victoria más rápida de todas nuestras semifinalistas. Momo parpadeó un poco confundida mientras la multitud aullaba y aplaudía. Miró a Tenya, que seguía en el suelo, retorciéndose cada pocos segundos. No había puesto tanta potencia en la pistola aturdidora, así que ¿por qué? El metal de sus motores, pensó con una mueca. Debía ser conductor. Por eso le golpeó con tanta fuerza. Su traje probablemente tiene aislantes y no conductores para ayudarle a lidiar con la debilidad. Yao Momo? ¿Te importaría soltarme?, preguntó Pony. Oh. Claro. Momo soltó a Pony, quien inmediatamente empezó a frotarse la garganta enrojecida, donde la tonfa la tenía sujeta. Lo siento mucho.
No te preocupes. Pony le levantó el pulgar con un gesto débil. Eso estuvo genial. Bastante impresionante. Balbuceó Tenya entre gemidos. Se giró de lado, pero se pasó y cayó de bruces, con la cara pegada al suelo. Sus ojos se clavaron en ellos. ¿Podría alguno de ustedes llevarme a Rex Recovery Girl, por favor? Momo y Pony agarraron uno de los brazos de Tenya y lo levantaron, sus piernas más largas se arrastraron ligeramente por el suelo mientras lo llevaban entre ellos. ¡Qué increíble deportividad entre nuestros semifinalistas! Vitoreó Present Mick. Un aplauso más para estos chicos. El público los llenó de elogios y felicitaciones mientras los tres salían cojeando del campo. Bueno, con esa actuación épica, Creati se unirá a nuestros dos pesos pesados, Shouto y Deku, en nuestra final. Haremos una breve pausa para que nuestros finalistas descansen y se recuperen antes de que se enfrenten para decidir quién gana el festival deportivo de segundo año. No se desvíen, chicos. A partir de ahora la emoción se intensificará. Fue increíble cuánto podía cambiar en solo un año. Ese era el pensamiento predominante en la mente de Shouto mientras esperaba en su túnel el comienzo de la final. Apenas podía oír el rugido de la multitud al cambiar de sitio. Cadenas fantasmales de su antigua ira le resbalaban por los hombros. Hizo una mueca al recordar quién era antes. El niño que había sido al comienzo de su primer festival deportivo era frágil y amargado. Constantemente le gritaba al mundo que lo rodeaba, arremetiendo contra él porque la ira era lo único que creía comprender. Shouto casi quería reírse de sí mismo. No había entendido la ira en ese entonces, no realmente. Fue al mirar a los ojos a su hermano, al contemplar el fantasma de la persona que había sido Touya, que realmente comprendió lo que la ira le hacía a una persona. Era un arma que exigía tanto a quien la blandía como a quien la atacaba. El Shouto del año pasado era solo un niño atrapado en un ciclo de dolor y furioso contra las rejas que lo retenían allí. Pero entonces Izuku se abrió paso hasta él. Izuku le demostró que no tenía por qué ser prisionero del legado de su familia. Que su don era suyo y de nadie más. Quien era ahora difícilmente podía compararse con la misma persona que había sido. Shouto se sintió en paz consigo mismo, incluso cuando Present Mig lo llamó para que entrara al estadio. Damas, caballeros y todos los fiesteros. Un aplauso para nuestro primer finalista. Quedó segundo en la primera ronda y ayudó a su equipo a conseguir el cuarto puesto en la segunda. Ha estado arrollando a sus oponentes con oleadas de hielo y fuego. Es el incomparable príncipe de hielo de la clase 2A, Shouto. La multitud enloqueció cuando Shouto dio sus primeros pasos en el estadio. Durante el último año, sus profesores, sus compañeros, los medios de comunicación e incluso sus hermanos le habían preguntado alguna vez si quería cambiar su nombre de héroe. Era aburrido, decían. Sugirieron cosas como Synergio Thermonic, pero Shouto las rechazó todas. Se mantuvo firme en su negativa a cambiarse el nombre. La mayoría de la gente con la que habló se había confundido, pero a Shouto no le importaba si no lo entendían. Al fin y al cabo, no era para ellos. Shouto era el ideal que perseguía, aquel que solo pudo ver después de que Izuku le mostrara el camino. Podía ser él mismo, independiente de cómo otros intentarían definirlo. No era el hijo de Endeavor ni el hermano de Davi. No era la obra maestra de su padre, ni su propia interpretación. No era solo una peculiaridad ni la mitad de alguien más. Era él mismo. Él era Shouto. Y por una vez, eso podría ser suficiente. Y ahora nuestro segundo finalista, gritó Present Mick. Arrasó en las dos primeras rondas, consiguiendo la mayor cantidad de puntos en nuestro laberinto del terror y sacando a su equipo de nuestra sala de escape de la escena del crimen más rápido. Ha estado arrasando en la ronda intermedia y no piensa parar pronto. Un aplauso para el héroe aspirante de la clase 2A, Deku. Los vítores fueron ensordecedores cuando Izuku salió de su túnel. Sonrió y saludó a la multitud, provocando cada vez más aplausos. Era otra cosa que había cambiado en el último año. En su pelea de cuartos de final, la mayoría del público esperaba con ansias ver al hijo menor de Endeavor. Pero este año, sus vítores fueron eclipsados por los de Izuku. Shouto le sonrió a su amigo mientras subía los escalones hacia la tarima donde pelearían. Nadie, incluido Shouto, había cambiado más en el último año. Shouto comparó mentalmente esta versión de su amigo con el chico tímido y ansioso al que le había declarado la guerra el año pasado. Había diferencias obvias, por supuesto. Izuku había crecido rápidamente.
Shouto tuvo que parpadear para olvidar la sorpresa momentánea que sintió al darse cuenta de que tenía que levantar ligeramente la vista para hacer contacto visual con el otro chico. También había ganado músculo. Donde el uniforme del año pasado lo había cubierto, ahora estaba ceñido a sus brazos, pecho y muslos. Más cicatrices cubrían sus manos y rostro, y Shouto sabía que había más esparcidas por su cuerpo. Pero a pesar de todas las diferencias, había un fuego familiar en los ojos de Izuku. Su mirada contenía un desafío, un reto a enfrentarlo con lo mejor de sí mismo, y Shouto no pudo evitar sentir la oleada de hielo y fuego en sus venas en respuesta. Midoriya, Shouto mantuvo la mirada impasible mientras observaba a su oponente. Viéndolo objetivamente, soy más fuerte que tú. Los labios de Izuku se curvaron en una sonrisa peligrosa. ¿Estás seguro? Nuestra tercera finalista es una joven que todos deberían conocer. Incluso con los gritos de la multitud, la voz de Present Mig resonó en el estadio. Quedó en tercer lugar en la primera ronda y obtuvo un segundo puesto muy disputado en la segunda. La vicerepresentante de 2, ha estado poniendo a prueba a sus oponentes en este torneo. Pero su audacia y sus ingeniosas estrategias les permitirán vencer a estas dos potencias. Estoy deseando descubrirlo. Es la reina de la creación, la héroe de todo, Creati. Japón te tiene en la mira. La voz de Shouto se oyó entre el ruido de la multitud. La diversión de Izuku se desvaneció al recordarlo, pero el intenso calor de su mirada persistió. Pero no me importa. Voy a vencerte. Bueno, un rayo recorrió la piel de Izuku. Tendrás que atacarme con todo tu poder, Todoroki, si quieres tener una oportunidad. ¿Vamos a hablar todo el día, chicos? Momo se echó la coleta por encima del hombro mientras entraba pavoneándose al círculo con ellos. La blusa de su uniforme estaba atada a la cintura, dejando sus hombros al descubierto bajo una camiseta negra sin mangas. Las luces brillantes de la creación ya brillaban en su piel. ¿O se pondrán serias las cosas? ¡Qué chulada, Momo!, rió Izuku. ¿Estás probando algo nuevo? Sí, de hecho lo soy. Los ojos de Momo brillaron peligrosamente. Ya me dirás cómo se ve cuando me mires desde el tercer puesto. Supongo que no importa quién de ustedes quede segundo o tercero. Shouto miró fríamente a sus dos oponentes. Porque voy a ganar. Nuestros finalistas están listos. El escenario está listo. La emoción de Present Mig era contagiosa y el público aulló en respuesta. En mis marcas. Listos, comiencen.